Buenas noches a todos. Gracias por su paciencia. Gracias, Javier, por la invitación. Pues es un tema muy controversial, realmente apasionante. Y yo no tengo nada preparado, más que algunas notas, porque no quiero que se me escape alguno de los conceptos que quiero compartir hoy. Pero finalmente, pues es una experiencia que yo viví a los 24 años de edad. Fue el 14 de diciembre del 92 cuando esto sucedió. Yo entonces era militar, soy médico militar, y estaba a cargo de un servicio en Palacio Nacional. Tenías que trasladarme de Querétaro hacia la Ciudad de México, salí muy temprano, quizá a 4 de la mañana, y en algún momento de la carretera hubo un accidente grande, fue muy rápido. Yo realmente no he logrado reconstruir todos estos hechos. Había niebla y de pronto en ese accidente pues estuvieron involucrados otros vehículos. Yo solo recuerdo haber visto una llanta muy grande cerca de mí, quizá un tráiler, no sé. Y finalmente sí, yo veía muchas luces, pero no puedo yo esto relacionarlo con lo que nos han compartido, con lo de la luz, el túnel y todo esto, porque era una escena de un accidente. Entonces yo no sé si eran luces de vehículos. Lo único que sí es que fue muy rápido, fue cuestión de segundos. Y de pronto yo me encontré acostado, como en el césped, viendo las estrellas. Y aquí lo que quiero compartirles, estamos hablando de experiencias cercanas a la muerte. Yo hasta donde sé, no estuve en paro, no estuve en trasos eléctricos, no tuve estas situaciones, pero fue muy cercano a morir. Pero en ese momento en el cual yo estaba acostado y viendo las estrellas, me llenó una sensación de euforia. Realmente, yo platicaba hoy con algunos de mis colaboradores que desde que recibí esta invitación, pues movió muchos recuerdos en mí que no había tenido presentes. Tiene pues, casi 30 años esta situación y no lo tenía yo presente. Entonces estaba meditando todos estos días para tratar de sacar de mi memoria todas estas vivencias. Pero lo único que sí les puedo decir es que tenía una paz inmensa. O sea, no lo he vuelto a experimentar ante ninguna otra circunstancia de mi vida. Y yo me encontraba viendo las estrellas, pero lleno de una euforia total, que es como algo aspirable. O sea, realmente yo quisiera en algún momento volver a sentir esa situación. Lo he tratado en los momentos de oración, de introspección o de meditación, pero pues bueno, no sé, lo único que tengo recuerdo es de esa paz o ese sentido de bienestar pleno. Y quizá fue pestañear y de pronto pues vi las luces de emergencia de las ambulancias, no sé, federales y todo eso. Conocí, así como nos platicó el doctor Julio, conocí a la enfermera, la encontré aquí en Querétaro en un hospital del Seguro Social. La enfermera que me atendió en urgencias. Dice que yo llegué dando órdenes, bueno, quizá porque era militar, ¿no? Pero dije, hagan esto. Yo no recuerdo nada de eso. Lo único que sí recuerdo es que ya después, finalmente, cuando ve a uno de mis maestros, al cual yo aprecio mucho, Antonio Redondo Tavera, que fue quien me operó y me recibió en urgencias ahí en el Hospital Central Militar, lo vi y me dormí. Y después de eso estuve un tiempo en un coma inducido. Y estuve en un coma inducido porque pues tenía muy mal mi cuerpo, o sea, un politraumatizado, tenía cristales en la cara, tenía huesos rotos, entre ellos la columna vertebral fragmentada. Y pues finalmente ese tiempo fue muy intenso. Yo tenía 24 años, tenía muchos sueños que lograr, pero lo que les quiero recordar, con lo que les quiero comentar, es que en ese momento en el cual estaba acostado y veía el firmamento y tenía esa paz interior, empecé de pronto, lo apunté porque esto es una vivencia que tuve en ese momento, a sentir como un arrullo, no sé, me sentí como cuando era un bebé. Entonces me dejaba llevar, estaba en paz, realmente estuve en paz. No sé cuánto tiempo fue, si fue un segundo o fueron
10, 20, 30 minutos, no sé, nunca lo he concebido como tal, pero ese arrullo es real. Aquí hay gente de mi familia y lo podemos constatar porque en ese momento como que con mi madre y sentía el arrullo de mi madre. Y ella después del tiempo me contó, al igual que mi padre, que en el justo preciso momento en el cual yo me accidenté y ya estaba en otra ciudad, se despertó a mi padre y le dijo: ¿qué le pasó a Miguel? O sea, como una comunicación, sí. Y tantos temas y teorías que hemos escuchado hoy, como la teoría del doctor Sam Segarra, como la teoría de este mundo que llaman ahora cuántico, del mundo espiritual, yo le llamaría más bien, porque se creyente. Hubo esa comunicación, y eso lo recuerdo, lo he platicado. Tengo una relación muy especial con mi madre, y ella me dice: sí, efectivamente, yo sentí cuando tú te accidentaste, fue inmediato. Entonces, esos son los puntos importantes que yo quería tratar vivencialmente. Ahora, la segunda parte de esta intervención, quiero hablar sobre el impacto que ha tenido esto en mi vida y finalmente algunas de las conclusiones a las que he llegado en estos días, reflexionando sobre la situación, que yo ya la tenía en un cajón por ahí barredita, ¿no? Pero el impacto, creo que yo podría resumirlo en una palabra, y se llama propósito. Dos de mis hermanos ya murieron, uno de ellos murió en un accidente, en condiciones muy similares a que yo tuve, pero él no sobrevivió. Entonces, en ese momento reforzó mi idea de que todos estamos aquí por algo, y más que por algo, para algo. Entonces, cada día que me levanto, cada día que me despierto y doy gracias a Dios por ese nuevo día, entiendo que hay un propósito en cada una de las personas que estamos aquí. Y como ya nos dijeron, sí te despierta un sentido diferente de la vida, cambia tus prioridades completamente, cambia tu percepción de la vida, te haces una persona mucho más sensible, mucho más empática, mucho más agradecida, y con muchas de esas que podríamos llamarle como aspiraciones del comportamiento y de la percepción, que son virtudes, más despiertas. Yo no puedo dejar que un día no valga la pena. Sí me explico, mucha gente de aquí me conoce y soy una persona muy inquieta, hice como mi bucket list, con mi lista, y entonces dije, bueno, pues quiero incursionar en esta y esta parte. Parte de mi priorización fue el deporte, pero me entregué a tal grado que llegué a ir a los Juegos Paralímpicos a representar a nuestro país. Comencé ahí compitiendo localmente, y de pronto pues yo ya estaba nadando y participando en Juegos Panamericanos, y de ahí pues, nos llevó a los Juegos Paralímpicos a Río de Janeiro. También tuve la oportunidad de incursionar en la música. Me gusta el canto, me gusta tocar instrumentos, y tengo una invitación, gracias a Dios, para ir a cantarle a su santidad, el Papa, ahora en octubre, en un par de meses. También incursioné en el arte, me puse a pintar, y también incursioné en muchas otras actividades, y me doy cuenta que también una de las cuestiones que me despertó esta vivencia fue que todos tenemos grandes capacidades, pero a lo mejor no las desarrollamos. Después de yo haber tenido esta experiencia y me propuse vivir al máximo cada día, y cada cosa que yo trato de hacer me empeño constantemente, pues me doy cuenta de la potencialidad que todos podemos lograr, y que de otra manera yo no lo hubiera vivido nunca, si no hubiera tenido este accidente, si no hubiera tenido esta vivencia. Tal vez hubiera quedado a un cierto nivel cada uno de los talentos o los dones que Dios nos ha dado a cada uno, y nos los da sin medida realmente. Yo así lo considero. Entonces entiendo que una de las conclusiones es que hay un propósito en la vida de cada uno de nosotros, y que los dones, los talentos y las capacidades que tenemos cada uno de nosotros son ilimitados. Y si bien existe un límite, pues no es fácil verlo, pero hay que empeñarnos, hay que hacer las cosas con mucho amor. Creo que esa es una palabra clave.
Otras palabras claves es el propósito, es el amor y es la fe. No se ha hablado de esto, no se ha hablado, escuchamos sí bien de los milagros. Yo soy una persona creyente y creo que los milagros existen, los he visto, trabajé 6 años con niños con cáncer y cosas. Como ya el doctor igual Sam Segarra en su libro que tengo aquí menciona que él finalmente hay situaciones en las que pone, no es explicable por los conocimientos médicos actuales de la curación de esta persona, son milagros. Entonces, si estamos aquí para llevar un mensaje, es para, en lo personal, decirles que cada día vale la pena, que hay un propósito en todo lo que hacemos, que nuestros límites están muy lejos de ser alcanzados, que tenemos que vivir en comunidad, que debemos dejar un legado y que debemos ser agradecidos. Efectivamente he leído mucho, soy un científico, he leído mucho sobre teoría cuántica, sobre cuestiones de la biología, de la genética, tengo una maestría en nutrigenética, en nutrición por la Universidad de Valencia de España, y ahí nos metimos mucho en todo esto. Pero finalmente, por más que la ciencia busque entender la realidad, finalmente la vida es una experiencia, como decimos en esta palabra. Es una experiencia porque cada uno la vive diferente, son perspectivas. Y finalmente la física cuántica lo único que nos viene a decir es de que la forma de mirar es la realidad que nosotros vamos a conseguir. Y esto viene de la Edad Media, cuando dijeron los pintores del Renacimiento, la belleza no está en la pintura, sino en la forma de mirarlo. Entonces igual, si es vibracional, si es cuántico, si es energético, finalmente es un mundo creado. Entonces no olvidemos que todavía encima de esta creación hay un creador. También me emociona, pero es ahí hasta donde debe llegar nuestra gratitud. Sí vamos a seguir trabajando en la humanidad en tratar de identificar cuáles son los mundos subatómicos, cuál es la iteración, por qué me pude comunicar con mi madre, por qué un teléfono celular se conecta con otro, por qué hay diferentes planos o dimensiones en nuestro universo. Pero finalmente, si nos brincamos más allá, podemos cada día darle gracias a Dios y cumplir el propósito. Una cosa de que me dijo mi padre cuando yo estaba en terapia intensiva, me dijo, hijo, Dios te dio 2 regalos. Cuando me dijo 3, la vida te dio un propósito y el tercer regalo es que no te dijo cuál es. Lo tienes que descubrir. Muchas gracias.